Dicen que la traición nunca viene de un enemigo, y tienen razón. Si un extraño te golpea, te duele el cuerpo. Pero cuando el golpe viene de tu propia sangre, y de la mujer con la que compartes la cama, lo que se rompe no son los huesos. Es la realidad. Recuerdo perfectamente el día que mi vida se partió en dos. Era un domingo cualquiera, de esos perezosos y soleados que solíamos pasar en familia. Estábamos en el jardín de mi casa haciendo una carne asada, el olor a carbón, las risas, el tintineo de las cervezas, todo parecía una postal de la felicidad perfecta. A mi derecha estaba Laura, mi esposa desde hacía 8 años, la mujer por la que yo hubiera puesto las manos en el fuego sin dudarlo. A mi izquierda estaba Damián, mi hermano menor, mi protegido, la persona a la que ayudé a pagar la universidad, y a quien le conseguí su primer empleo. Yo los miraba y sentía una gratitud inmensa. Pensaba qué afortunado soy, tengo salud, tengo amor, y tengo lealtad. ¡Qué imbécil fui! La burbuja estalló por un detalle ridículo, casi insignificante. Damián había dejado su teléfono sobre la mesa de centro, junto a las botanas, mientras iba al baño. Laura estaba en la cocina buscando más hielo. El teléfono de mi hermano vibró. No suelo ser curioso, respeto la privacidad ajena como si fuera sagrada, pero la pantalla se iluminó justo frente a mis ojos, y el mensaje que apareció no dejaba lugar a dudas. No era un texto de trabajo ni un meme de amigos, era una foto. Una foto que jamás debí haber visto, acompañada de un texto de 2 líneas que me heló la sangre y detuvo mi corazón en seco. El remitente estaba guardado como cliente VIP, pero yo conocía esa foto, yo conocía ese lunar, y sobre todo, conocía el fondo de la habitación donde fue tomada. Era mi propia cama. En ese instante, el mundo se quedó en silencio. El ruido de los pájaros, la música de fondo, todo desapareció. Sentí un zumbido ensordecedor en los oídos, y ganas de vomitar. La puerta del baño se abrió, y Damián salió secándose las manos, sonriendo con esa cara de inocencia, que yo había defendido toda la vida. Laura volvió con el hielo, tarareando una canción. Cualquier otro hombre, en mi lugar habría gritado. Habría estrellado el teléfono contra la pared, o se habría lanzado al cuello de su propio hermano. Yo no. Me quedé inmóvil, tragándome la bilis, obligando a mis manos a dejar de temblar. Me miraron. Damián preguntó. ¿Todo bien, hermano? Te pusiste pálido. Forcé una sonrisa. La sonrisa más falsa y dolorosa de mi vida. Todo perfecto. Mentí. Solo me dio un mareo por el calor. Volví a mirar el teléfono, que ya se había bloqueado, y luego los miré a ellos. Seguían actuando con normalidad, riéndose, sirviendo tragos en mi casa, comiendo mi comida, burlándose de mí en mi propia cara. En ese momento, el dolor se transformó en algo mucho más frío y peligroso. Decidí que no iba a explotar ese día. No les daría el gusto de verme perder el control. Si ellos habían jugado conmigo durante meses, yo iba a jugar con ellos una última partida. Pero esta vez, yo pondría las reglas. Las siguientes 3 horas de esa tarde, fueron la actuación más difícil de mi vida. Me sentía como un espectador atrapado dentro de mi propio cuerpo, observando cómo mis manos sostenían una cerveza, cómo mi boca masticaba la carne, y cómo mis labios fingían sonrisas ante los chistes malos de Damián. Por dentro cada órgano me dolía. Mirar a Laura era como mirar a una desconocida. Esa mujer que se reía, y le servía otra porción de ensalada a mi hermano, no era la esposa devota que yo creía conocer. Era una actriz consumada, una maestra del engaño, que había convertido mi hogar en su escenario. Lo peor no era la ira, era la retrospectiva. Dicen que el amor es ciego, pero yo diría que el amor es un editor de video muy eficiente. Recorta las señales de alerta y te deja solo con los momentos bonitos. Pero ahora, con esa imagen del teléfono grabada a fuego en mi retina, mi cerebro empezó a rebobinar la cinta sin censura. Empecé a recordar cosas que en su momento me parecieron inocentes. Recordé las veces que Damián venía a casa a ayudar con reparaciones cuando yo tenía viajes de negocios. No te preocupes, hermano, yo le echo un ojo a la tubería del baño principal, me decía. Y yo, imbécil, le daba las gracias. Le agradecía por acostarse con mi mujer en mi cama, bajo el techo que yo pagaba. Recordé las miradas. No eran miradas lascivas obvias, eran algo más sutil, más peligroso. Eran miradas de complicidad. Esos silencios cómodos entre ellos dos cuando yo entraba a la habitación. La forma en que Laura se arreglaba un poco más de la cuenta cuando sabía que Damián vendría a cenar los viernes. Yo siempre pensé que era porque quería causar una buena impresión a su cuñado.
para mantener la armonía familiar. Ahora entendía que no se ponía perfume para mí, ni para la familia. Se lo ponía para él. Cuando el sol empezó a bajar, Damián anunció que se iba. Se levantó de la silla, se estiró perezosamente y vino hacia mí para despedirse. Gracias por la comida, hermano. Estuvo increíble como siempre. Eres el mejor anfitrión. Extendió la mano para darme ese típico abrazo de hombres, con palmadas en la espalda. Tuve que usar cada gramo de mi fuerza de voluntad para no romperle la nariz de un cabezazo. Sentí su cuerpo contra el mío, su olor, una mezcla de mi colonia, porque hasta eso le regalaba yo, y el humo del cigarro. Sentí el contacto de Judas. Le devolví las palmadas con una rigidez que él, en su arrogancia, ni siquiera notó. Cuídate, Damián, le dije, y mi voz sonó extrañamente metálica, vacía. Nos vemos pronto. Laura lo acompañó hasta la puerta. Tardaron un poco más de lo normal en despedirse. Antes, yo me habría quedado recogiendo los platos sin pensarlo. Esta vez, agudicé el oído. No escuché palabras, solo murmullos bajos y una risa ahogada de ella. Ese sonido, esa risita coqueta que solía ser para mí, fue como un clavo oxidado entrando en mi sien. Cuando Laura regresó, traía esa energía ligera de quien ha tenido un gran día. Me abrazó por la cintura mientras yo estaba frente al fregadero, lavando los platos con una violencia innecesaria. Qué día tan lindo, ¿verdad, amor? Damián se ve muy bien, creo que el nuevo trabajo le sienta de maravilla. Deberíamos invitarlo más seguido. Me quedé helado. La audacia. El cinismo absoluto de sugerir que lo trajéramos más a nuestra casa, a nuestra intimidad. Me giré despacio, secándome las manos con un trapo, y la miré a los ojos. Busqué una grieta, un rastro de culpa, un temblor en su pupila. Nada. Sus ojos marrones me miraban con una inocencia tan clara que me asustó. Si podía mentirme así a la cara después de lo que habían hecho, entonces yo no sabía con quién había estado durmiendo los últimos 8 años. Estoy cansado, Laura. Corté en seco, esquivando su intento de beso. Me siento mal del estómago. Creo que la carne me cayó pesada. Me voy a acostar. Esa noche, acostado en la cama, en el mismo colchón que había visto en la foto del teléfono de Damián, sentí que la piel me quemaba. Laura se durmió rápido, con esa respiración tranquila de quien tiene la conciencia limpia o el alma podrida. Yo me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa. La duda ya no era si me engañaban. La duda ahora era, ¿desde cuándo? ¿Y qué tanto se han burlado de mí? Necesitaba saberlo todo. No me bastaba con esa foto fugaz. Una foto podía ser explicada con mentiras creativas. Era una broma. Es un montaje. Te lo imaginaste. Si los confrontaba ahora, lo negarían. Damián se haría la víctima. Y Laura lloraría diciendo que estoy loco paranoico. Me harían dudar de mi propia cordura. No. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba fechas, lugares, conversaciones. Necesitaba tener el poder de destruirlos con la verdad en la mano. Me levanté con cuidado para no despertarla y bajé a mi despacho. Encendí la laptop, y la luz azul de la pantalla iluminó mi rostro cansado. Mis dedos se posaron sobre el teclado. Recordé algo fundamental. Yo no solo pagaba la universidad de Damián, y le conseguí el empleo. Yo también pagaba su plan de telefonía celular. Estaba a mi nombre, en un plan familiar compartido que yo administraba desde hacía años para ayudarlo a ahorrar. Entré al portal de la compañía telefónica. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de la casa. Ingresé mi usuario y contraseña. El círculo de carga giró unos segundos eternos en la pantalla, y entonces, el desglose de facturación se abrió ante mis ojos. Seleccioné el número de Damián. Luego, busqué el registro de llamadas y mensajes de los últimos 6 meses. Lo que vi en esa lista hizo que se me helara la sangre, pero al mismo tiempo, dibujó una sonrisa amarga en mi rostro. Ahí estaba. El patrón, la evidencia matemática de la traición. Pero lo que encontré, no fue solo el número de Laura repetido cientos de veces a horas insólitas. Encontré algo más. Una dirección recurrente en el GPS del historial de datos que no coincidía ni con su trabajo, ni con su casa, ni con la nuestra. Era un lugar que yo no conocía. Y supe, en ese mismo instante, que al día siguiente no iría a trabajar. Tenía una visita que hacer. A la mañana siguiente, la casa olía a café y tostadas, el aroma de una rutina que hasta hacía 24 horas me reconfortaba, y que ahora me revolvía el estómago. Laura me dio un beso de despedida en la mejilla antes de salir hacia su trabajo.
Sentí sus labios fríos, mecánicos. Que tengas buen día, amor. Hoy llegaré un poco tarde. Tengo esa reunión con el proveedor, dijo con una naturalidad espantosa. Asentí, ajustándome la corbata frente al espejo del recibidor. Me miré a los ojos y vi a un hombre diferente. Ya no había brillo, solo una determinación oscura y calculadora. No te preocupes, le contesté, manteniendo la voz firme. Yo también tendré un día largo. Esperé a que su auto doblara la esquina. Conté hasta 60 para asegurarme de que no volviera por algo olvidado, y luego, en lugar de ir a mi oficina, subí a mi coche y conduje en dirección contraria. No iba al trabajo. Iba hacia la dirección que el GPS de Damián había marcado tantas veces. Un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad, en una zona discreta, ni muy lujosa ni muy marginal. El lugar perfecto para desaparecer. El trayecto duró 40 minutos. 40 minutos en los que mis manos apretaban el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mi mente era un torbellino. ¿Qué era ese lugar? ¿Vivía alguien más allí? ¿O era simplemente un nido de amor pagado con el dinero que yo le prestaba a mi hermano para sus supuestas deudas estudiantiles? La idea de que yo estuviera financiando mi propia destrucción me hacía sentir una mezcla de furia y vergüenza que me quemaba la garganta. Llegué al lugar. Era un edificio moderno de 3 pisos, con balcones pequeños y persianas cerradas. Estacioné mi coche 2 calles abajo, en un lugar desde donde podía vigilar la entrada sin ser visto, y apagué el motor. Me sentí ridículo por un momento, como un detective de película barata, espiando la vida de otros. Pero entonces, recordé la foto, recordé la cama, y la vergüenza desapareció. Esperé. Pasaron 2 horas. El calor dentro del coche empezaba a ser sofocante, pero no me moví. Y entonces, a las 11:30 de la mañana, apareció. El coche de Damián, ese sedán gris que yo le ayudé a elegir, se detuvo frente al edificio. Él bajó, mirando el celular, despreocupado. No miró a los lados, no tenía miedo. ¿Por qué habría de tenerlo? Su hermano mayor, el idiota que lo protegía, estaba ocupado trabajando para mantener el estilo de vida de todos. Damián sacó un juego de llaves. No tuvo que llamar al intercomunicador, y entró. Tenía llaves. Eso confirmaba que no era una visita casual, ese era su territorio. 15 minutos después, llegó el segundo golpe. El coche de Laura. Se estacionó justo detrás del de Damián. Bajó con unas gafas de sol grandes, y, al contrario de mi hermano, ella sí miró a ambos lados de la calle antes de entrar. Verla allí, entrando furtivamente a un edificio desconocido en horario laboral, destruyó la última pizca de esperanza irracional que yo guardaba de que todo fuera un malentendido. Me quedé allí, paralizado, imaginando lo que sucedía tras esas paredes. Miré el reloj. Estuvieron dentro exactamente 1 hora y 20 minutos, el tiempo de un almuerzo largo. El tiempo suficiente para traicionarme y luego volver a sus vidas como si nada. Cuando salieron, lo hicieron por separado. Primero ella, arreglándose el cabello en el reflejo de la ventanilla del auto. Luego él, 10 minutos después. Esperé a que ambos se fueran. Mi instinto me decía que debía irme a casa y planear el siguiente paso, pero la rabia me empujaba a acercarme. Necesitaba ver el escenario del crimen. Caminé hacia la entrada del edificio. Sabía que no podría entrar sin llave, pero la suerte, o la estupidez de mi hermano, estaba de mi lado. Damián, siempre descuidado, siempre confiado en que alguien más arreglaría sus errores, había dejado el portón principal mal cerrado. El pestillo no había enganchado del todo. Entré. El vestíbulo estaba desierto. Subí las escaleras guiándome por el número que había visto en el registro de facturación del teléfono. Apartamento 2B. Me paré frente a la puerta. Madera oscura, número dorado. Mi corazón latía tan fuerte que resonaba en mis oídos. No tenía llave para entrar al apartamento, pero conocía a Damián mejor que nadie. Sabía que era una criatura de hábitos y que su memoria era pésima. Cuando éramos niños, siempre escondía la llave de su diario o de su caja fuerte bajo la alfombra o en el marco de la puerta. Pasé la mano por encima del marco de la puerta. Nada. Levanté la alfombrilla de bienvenidos. Nada. Revisé una maceta con una planta de plástico que estaba en el pasillo, junto a la puerta. Moví la tierra falsa con los dedos. Bingo. Una llave plateada brilló bajo la luz del pasillo. Damián era tan predecible que resultaba insultante. Abrí la puerta y entré. El aire estaba viciado. Olía a encierro y a una mezcla de perfumes que reconocí al instante.
la colonia de él y la loción de vainilla de ella. El olor de mi matrimonio mezclado con el olor de mi hermandad. Me dieron arcadas. El apartamento era un estudio pequeño, amueblado con cosas baratas pero lleno de detalles personales. Había fotos de ellos dos pegadas en el refrigerador, fotos sonriendo en la playa, en un parque, en un restaurante. Fechas al pie de las fotos que se remontaban a 2 años atrás. 2 años. No eran meses, llevaban 2 años riéndose de mí. Caminé hacia la pequeña mesa de noche, junto a la cama deshecha. Había un cuaderno abierto, no era un diario. Era una especie de libro de cuentas casero. Me acerqué para leerlo, y lo que vi me dejó helado. Había listas de gastos, alquiler, cenas, ahorro para el viaje, pero lo que detuvo mi respiración no fue el dinero, fue un sobre blanco, de esos de laboratorio médico, que estaba medio oculto bajo el cuaderno. Tenía el logotipo de una clínica de fertilidad. Mis manos temblaban violentamente al tomar el sobre. Lo abrí. Había un resultado de análisis y una ecografía. La fecha era de hacía 3 días. El resultado era positivo. Laura estaba embarazada de 6 semanas. Y debajo, una nota manuscrita de Laura, con esa caligrafía curva que yo había amado tanto, decía: por fin, mi amor. Un bebé nuestro. Uno que no tendrá nada que ver con él. Ya falta poco para que podamos dejarlo y empezar de cero con lo que le saquemos en el divorcio. El papel se arrugó en mi puño. No solo me estaban engañando. Estaban planeando saquearme, dejarme en la ruina y criar a un hijo con mi dinero. Un hijo que sería mi sobrino y que me harían creer que era mío, o peor, se lo llevarían lejos. En ese momento, el dolor desapareció por completo. Lo que quedó fue una claridad absoluta, fría y terrorífica. Ya no era un esposo herido. Era un hombre con una misión. Guardé el sobre en mi chaqueta, puse la llave de nuevo en la maceta y salí del apartamento. Ellos tenían un plan para destruirme. Lo que no sabían era que yo acababa de encontrar el detonador para hacerlos volar en pedazos antes de que pudieran siquiera encender la mecha. No podía permitirme el lujo de estallar. El grito es una liberación. La ira descontrolada solo beneficia al enemigo, porque les da una excusa para victimizarse. Mi plan no era liberar mi dolor, era impartir justicia con precisión quirúrgica. Pasé el resto de la tarde ideando el escenario. Tenía que ser en nuestro comedor, el corazón de nuestro supuesto hogar feliz. Necesitaba que ambos estuvieran allí, juntos, para que no pudieran mentirse entre ellos ni a mí. Llamé a Damián a última hora. Mi voz era perfectamente casual, quizás un poco más grave de lo habitual, pero él lo achacó al cansancio. Oye, Damián, necesito que vengas a cenar hoy. Es urgente, le dije. Tenemos que discutir una inversión importante que afecta a nuestro futuro financiero. Pásate a las 8. Él aceptó de inmediato, por supuesto. Hablar de dinero y futuro siempre había sido la carnada perfecta para él. Le dije a Laura que preparara algo especial, algo ligero. Ella, que ya había regresado de su reunión con el proveedor, se movía por la cocina con esa ligereza irritante de quien acaba de tener un encuentro apasionado. Ella pensaba que la cena era para celebrar un nuevo triunfo, o quizás para preguntarle a mi hermano sobre el nuevo bebé. A las 8 en punto, Damián estaba en la mesa. Laura servía vino. La escena era idílica, una parodia grotesca de la familia perfecta. Yo me senté en la cabecera. Los observé por un largo minuto en silencio, esperando a que la tensión se volviera insoportable. Damián rompió el hielo con una risa nerviosa. ¿Y bien, hermano? ¿Qué inversión es tan urgente? ¿Algún fondo nuevo? No respondí a su pregunta. Simplemente, tomé una servilleta de lino, y puse algo envuelto en ella, justo en medio de la mesa, entre sus copas de vino. Era la llave plateada, que había encontrado bajo la maceta. Antes de hablar de fondos, dije y mi voz era extrañamente calmada, plana. Quiero hablar de algo que es mucho más importante que la plata. Quiero hablar del apartamento 2B. El de la calle Lirios, ¿recuerdas, Damián? El efecto fue instantáneo. La sonrisa de Damián se congeló. Su rostro se vació de color como si hubiese visto un fantasma. Laura, que justo estaba sirviendo mi copa, dejó caer la botella de vino. No se rompió, pero el estruendo fue suficiente para acentuar el silencio mortal que se instaló en la habitación. El vino tinto se esparció sobre el mantel blanco como una mancha de sangre. ¿De qué hablas, Ricardo? Laura intentó el primer recurso, la negación histérica. Estás delirando. No, no estoy delirando, repliqué sin alterar el tono. Estoy enumerando hechos.
Ese apartamento lo visitaste tú a las 11:45 de la mañana de esta mañana, y Damián 10 minutos antes. Y esa llave, Damián, la dejaste escondida bajo la alfombra de una planta de plástico. Tienes que ser más cuidadoso. Damián intentó defenderse con furia, la desesperación haciéndolo torpe. No sé de qué me hablas. Es un error. Esa llave debe ser de un cliente. ¿Yo? Basta. Lo corté, mi voz subiendo apenas un decibel, pero cargada de peso. No malgastes tu oxígeno. Yo pago tu plan telefónico, Damián. Sé los cientos de mensajes y llamadas entre tu línea y la de mi esposa en los últimos 2 años. Sé que el apartamento lo rentaste con la excusa del préstamo universitario. Te conozco, hermano. Pensaste que eras listo. Laura se desplomó en la silla, ya no intentando negar, sino llorando en silencio. Damián se quedó de pie, sus manos golpeando la mesa, buscando una salida, una mentira que pudiera salvarlo. Nosotros nos amamos, gritó Damián, buscando por primera vez un arma emocional, tratando de hacer que la culpa fuera mía. Tú y ella ya no. Cállate, dije, y me obedeció. El silencio se hizo más profundo que nunca. No te atrevas a hablar de amor, Damián. Lo que tú y ella tienen es complicidad y traición. Pero eso es secundario. Llegó el momento de servir el plato principal. Deslicé el sobre blanco de la clínica de fertilidad hacia ellos. Esto lo encontré en su nido de amor, junto a la cama. Laura. Una ecografía. 6 semanas. Y esta nota. Abrí el sobre y saqué el pequeño papel que guardaba el horrible secreto. Mis ojos se encontraron con los de Laura. Estaban llenos de terror. No por mí, sino por la ruina de su plan. Leí la nota en voz alta, articulando cada sílaba, dejando que la malicia de sus palabras llenara la habitación. Por fin, mi amor, un bebé nuestro, uno que no tendrá nada que ver con él. Ya falta poco para que podamos dejarlo, y empezar de cero con lo que le saquemos en el divorcio. Terminé de leer y dejé la nota caer sobre el regazo de Laura. Ya no lloraba. Ahora estaba en estado de shock catatónico. Me levanté de la mesa. Me puse el saco. Ya no eran personas para mí. Eran problemas a solucionar. Ustedes, Laura y Damián, no solo me engañaron. Planearon un fraude emocional y financiero. Quieren un divorcio para sacarme dinero. Quieren un bebé sin mí. Quieren un nuevo comienzo. Me acerqué a la puerta, mi mano en el picaporte. Pues tendrán su nuevo comienzo. Pero será mucho antes de lo que esperaban y en términos muy diferentes. Me giré por última vez, mirando a Damián. Damián, tu puesto en la empresa quedó vacante a las 3 de la tarde. Tu teléfono será desconectado a medianoche. Tus cuentas bancarias, las que compartimos, están congeladas. Y Laura, los papeles de divorcio, que incluyen una orden de restricción inmediata, y la nulidad del contrato prenupcial por fraude, fueron radicados en la corte hace media hora. Les di una última orden, no una súplica, sino una directriz fría. Esta casa, que está únicamente a mi nombre, deben desocuparla antes del amanecer. Recojan lo esencial, y váyanse. Llamaré a la policía si siguen aquí al salir el sol. Tuvieron su plan. Ahora enfrenten el mío. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. El portazo resonó en la calle. Los dejé a ambos, solos, sentados en mi mesa, con mi vino derramado sobre mi mantel, atrapados en la pesadilla que acababan de crear. El portazo resonó no solo en el silencio de la calle, sino en mi pecho. Era el sonido de una vida terminada. Me subí al coche, y no conduje hacia ningún lugar en específico, solo lejos, lo más lejos posible de esa casa, que de un día para otro, se había convertido en un monumento al engaño. No sentí la euforia de la victoria, sentí el vacío de la pérdida. Había perdido a mi esposa y a mi hermano en menos de 48 horas, pero en realidad, las había perdido hacía 2 años, solo que acababa de descubrirlo. Conduje hasta un hotel del centro, pagué una noche con mi tarjeta corporativa, y me encerré en una habitación impersonal. No podía volver a mi casa. No hasta que el hedor de la traición se hubiera ventilado. Pasé la noche en vela, revisando los documentos con mi abogado, confirmando que la orden de restricción se había emitido correctamente, y que las cerraduras electrónicas de la casa ya habían sido reconfiguradas. Yo tenía control absoluto sobre mis finanzas y mis propiedades, una ventaja que Laura y Damián, en su arrogancia, nunca consideraron que yo pudiera usar con tanta rapidez. Ellos pensaron en la huida, yo pensé en la retirada estratégica. La parte más dolorosa, la que me revolvía el estómago, era Damián. Era mi hermano.
El hijo que mi madre me había encargado cuidar antes de morir. Y yo lo había dejado en la calle, sin trabajo, sin teléfono, con sus cuentas congeladas. No por despecho, sino por necesidad brutal. Si lo dejaba con un pie adentro, lo usarían para arrastrarme de vuelta al infierno. Tenía que cortar la raíz. A la mañana siguiente, volví a la casa acompañado de mi abogado. La furgoneta de la mudanza contratada por el bufete esperaba a las afueras. Yo había sido claro, solo se llevarían sus pertenencias personales, nada de muebles, nada de valor sentimental que yo hubiera comprado. Abrimos la puerta. El silencio era ensordecedor. Se habían ido. Habían obedecido la orden de desocupar. La casa estaba desordenada, no por un ataque de ira, sino por la prisa y el pánico. Había ropa tirada, cajones abiertos. Parecía que su plan, que debía ser suave y lento, esperar el divorcio, cobrar la pensión, tener al bebé, se había desmoronado en cuestión de horas. Los había obligado a vivir en un día, lo que ellos planeaban repartir en meses. Entré al dormitorio principal. La cama estaba deshecha. Sobre mi mesita de noche, donde antes había dejado la llave, encontré el anillo de bodas de Laura. Lo había dejado ahí, abandonado, como un eslabón roto. Junto al anillo, había una nota escrita a mano por ella, garabateada con prisa y lágrimas. Ricardo, perdóname, no era nuestra intención hacerte daño, solo ser felices. Sabes que me obligaste a esto con tu frialdad. Algún día entenderás que esto era lo mejor para todos. El bebé es de Damián, y lo criaremos juntos. No nos busques. Leí la nota 2 veces. La primera, sintiendo la punzada del cinismo. La segunda, apreciando la estúpida inocencia de su justificación. Me obligaste a esto con tu frialdad. Ella aún no entendía que el problema no era mi frialdad, sino su falta de moralidad. Se habían ido. Juntos, embarazada. Arruinados. Llamé a mi abogado. Señor Torres, envíe los papeles de manutención. Que se someta a la prueba de paternidad tan pronto como sea posible. Y que la manutención se negocie directamente con Damián, y no conmigo. Laura es libre. Pero yo no soy el padre. Me senté en el sofá de la sala, el lugar donde tantas veces habíamos compartido películas y promesas. El sol de la mañana entraba por las ventanas, e iluminaba el polvo en el aire. La casa estaba vacía de vida, pero, por primera vez en años, sentí que estaba llena de verdad. El clímax final no fue una explosión, fue un silencio. La satisfacción no vino de verlo sufrir, sino de la certeza de que yo ya no estaba en su historia. Ellos tuvieron su castigo, sí. La ruina financiera que Damián no podría levantar fácilmente, y la dura realidad de construir una vida a partir de una mentira sin un solo cimiento. Mi propia redención vino al sentarme allí, solo, y darme cuenta de que al destruir su secreto, yo había recuperado el control total de mi vida. Estaba solo, sí, pero no manipulado. Y eso, lo juro, valía mucho más que el matrimonio y el hermano que creí tener. La etapa del dolor había terminado. Lo que venía ahora era la reflexión. ¿Y qué me quedaba de todo esto? ¿Qué había aprendido del amor y la lealtad? Había una pieza más en este ajedrez que jugué. Una última jugada que ellos jamás vieron venir, y que tiene que ver con lo único que les importaba. Su tan anhelado nuevo comienzo. Volver a esa casa vacía fue como entrar a una tumba. El silencio era total, limpio, y por primera vez en mucho tiempo, genuino. Encontré el anillo y la nota de Laura, donde me culpaba por su traición, y solo pude sonreír con una tristeza profunda. Ella y Damián se fueron creyendo que la única consecuencia de sus actos era la pérdida material inmediata, el trabajo, la casa, el dinero. Pero la venganza, cuando es bien servida, no es un plato que se devora de inmediato. Es una semilla que se siembra. Me preguntan si me siento culpable por haber arruinado a mi propio hermano. La respuesta es, no. No lo arruiné. Él se arruinó a sí mismo. Yo solo retiré el andamio que yo mismo había construido para sostenerlo. El verdadero golpe que les di, no fue el divorcio, ni el despido. Fue asegurar que su nuevo comienzo, el que tanto anhelaban, estuviera envenenado desde la raíz. Ellos se fueron, esperando que al menos pudieran usar los ahorros de Damián para el bebé. Y pudieron. Pude haber congelado hasta el último centavo, pero no lo hice. Les dejé exactamente lo que les correspondía. Les dejé el equivalente a la cantidad que Damián había desfalcado de mi empresa en pequeños montos durante los últimos 3 años. Un fraude que yo había descubierto hace meses, mucho antes de la foto, y por el que yo no lo denuncié, por ser mi hermano.
ese dinero estaba en la cuenta que se llevaron. Así, su nuevo comienzo no es solo un escape romántico, sino una huida constante. Tienen un bebé en camino, y deben construir una vida sobre una base de fraude, sabiendo que, si alguna vez necesitan recurrir a la ley o a la justicia, mi abogado tiene la documentación necesaria para meter a Damián en prisión por ese desfalco. Cada cheque, cada gasto, cada cuna que compren para el bebé, estará manchada por la culpa. Ellos querían ser libres y felices. Y yo les di exactamente eso. La libertad de ser fugitivos, atados por un niño, y por el miedo constante de que el hombre que traicionaron decida, un día, ejecutar el verdadero castigo final. Yo no solo recuperé mi vida y mi paz, yo les di exactamente lo que merecían, una condena que, a primera vista parecía un regalo,